¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo directo aquí de Madridismo al Día. Espero que se me escuche bien, porque últimamente esto está dando algunos problemillas. Creo que no está notificando bien en la plataforma morada. No me aparece aquí la notificación en el time de Twitch. Pero bueno, bienvenidos a todos. 25 de agosto, hoy jugamos. Vamos a ir con todo lo que tiene que ver con el Real Madrid. Pero nada, antes, lógicamente, vamos a tratar todo lo que, o al menos, no todo porque da para mucho, ¿no? Pero vamos a tratar en detalle algunas cuestiones, ¿no? De lo que ha sido la comparecencia de Rubiales y presentando un poquito el menú degustación de hoy, mientras vais entrando en el chat, voy a dar ya paso a mi querido amigo, queridísimo amigo, mejor dicho, don Miguel Ángel Díaz, que hoy va a estar con nosotros aquí un ratito para charlar de los temas madridistas y en general. ¿Qué pasa, querido? ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué tal, querido? Aquí estamos. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Cuánto tiempo que no te veíamos por aquí? Y nada, encantado de tenerte, tío. Igualmente. En un buen día. En un Sí, buen un día en el día sentido... entretenido, sí, sí. Sí, un día juguetón, un día donde han pasado cosas, donde parecía que la madrugada todo iba por un sitio, por un lado, y de repente ha ido por otro. Esto seguro que tiene una explicación, la actitud El que iba y... por aquí y Sí, de repente va por allá. exacto, así es. Y bueno, algunos medios de comunicación han quedado un poquito como el orto, también hay que decirlo, ¿no? Porque Bueno, daban pero por eso ya es hecho... habitual, pero aquí no pasa nada. Hostia, se te oye raruno, macho. A ver. ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo. Lo que pasa es como reverber ahí, ¿sabes? Un poco... No lo sé, pues yo estoy como siempre. Sí, vale, vale. Sí, Vale, es que entra por ahí un sonido. ¿Tienes el móvil por ahí? sí, pero está en silencio y no me está escribiendo. No, vale, es que es como que entra por ahí algo, tal, bueno, temas técnicos. Bueno, a ver, así, dame un poquito resumen de lo que te ha parecido lo de Rubiales, lo que ha dicho, su postura, cuéntame. Bueno, es que ahora te acabas de ir, así que poco que contarme. Ya os digo yo que tiene problemas técnicos, lo estoy escuchando raro, así que nada, ahora intentaremos volver. Vale, mientras, vamos a saludar al chat. Torrox, ¿qué pasa, hombre? Viva el fútbol corrupto español, dice Torrox, así, directamente, tal cual, sin filtros. El discurso de Rubiales, lo más vomitivo que he visto en muchos años. Pues sí, la verdad es que sí. En general, yo creo que estamos todos en esa línea. A ver, ahora cómo va el tema. A ver, Ahora, venga. buenas. Vale, pues nada, tío, cuéntame, ¿cómo lo has visto? Bueno, pues vamos a ver, o sea, evidentemente yo no soy muy partidario de Rubiales, no lo he sido nunca, me parece un impresentable. Y bueno, me voy a ahorrar otros calificativos porque tampoco me quiero llevar aquí una querella, Claro, no es plan tampoco, exacto. pero también te digo, o sea, yo no tengo por qué, o sea, quiero decirte, yo no voy a participar en este juego de la sociedad de hoy en día, Sí, y al que me moleste lo siento mucho, sí. que la mujer tiene que tener razón sí o sí por encima de todo, y yo no tengo por qué creer más a Jenny Hermoso que a Rubiales, así te lo digo. O sea, que haya sido consentido o no, pues no lo sé. Pero si él dice que ha sido así, pues a lo mejor es así. A ver, lo que... Otra cosa es que esté acertado en lo que ha hecho. Claro, Eso ese no es lo el puede tema. hacer jamás un presidente de la Federación Claro. Española de Fútbol. No puede hacer jamás eso y no puede hacer jamás lo que hizo en el palco, esos gestos de orangután absoluto que fueron lamentables y vergonzosos. Pero vamos, que a este tío se le intente echar por un pico o lo que sea después de todo lo que ha hecho, este tío tendría que estar en la calle desde hace muchos años, e inhabilitado desde hace muchos años, por el tema de la Supercopa, por el tema de Piqué, por el tema del sueldo que tiene, en fin, por muchas cosas, pero esto demuestra lo que es la sociedad española. O sea que, a ver, Patética. yo he estado siempre un poco en este argumentario, ¿no? De que Rubiales ha tenido causas por las cuales ya desde hace mucho tiempo tenía que haber sido inhabilitado, ¿no? En un país Exacto. serio, en un Pues, país... tío, pues sí no puede estar, Claro, en pero eso no solo por estamos. esto, o sea, es que esto es lo de menos. No, es que te estoy diciendo desde antes me refiero, desde antes, por supuesto que sí. Pero lo que pasa es que es verdad que a raíz del beso es cuando absolutamente ha habido un tsunami mediático, el cual ha actuado
para que este sujeto se vaya del cargo como presidente de la Federación Española. Es llamativo que en este país es verdad que con el tema de Enríquez Negreira y con todo lo que se ha demostrado el día de hoy, no pasa nada. que es el máximo responsable del fútbol, pues se puso de perfil absolutamente con todo esto. No hiciera nada y los medios de comunicación pues han estado, la mayoría de ellos pues también, digamos que bastante tibios, por no decir otra cosa, con otros temas también anteriores, exactamente lo mismo, y cuando realmente se ponen serios y se remangan es con el tema del beso, que por cierto a mí sí que me parece absolutamente inapropiado. Es decir, yo creo que darle un beso a una futbolista en la celebración de... Que sí. Hay muchas maneras de poder hacer las cosas. Que no te lo niego, que no te lo niego. Claro, por eso. Que no sé. Que yo creo que también a algunos les ha venido de lujo esto para echarle porque están... Claro, que para hacer política y para hacer muchas cosas, que sí. Exacto, que es España, todo politiqueo, sí. Ya está. Que sí, cuando tú ves que sale... Que sí. No estarían diciendo todo esto, estoy convencido. Claro. Pero bueno, que si... Que el tío no se va a ir, o sea, lo tiene más No, claro. bueno, a ver, él... No, yo lo que quiero decir, Miguel Ángel, es que yo creo que la actitud que tiene Rubiales y el discurso que va a llevar es un discurso totalmente aconsejado por su gabinete de abogados y una línea a nivel de defensa. Es decir, él dice, yo, ¿para qué voy a dimitir si van a cortarme la cabeza igual? Pues yo lo que voy a hacer es intentar morir matando, enviar mi mensaje desde mi cúpula, con mi gente, con los míos, hasta con sus hijas que estaban por ahí, y con todo lo que se le apoya. Eso me ha parecido absolutamente lamentable. ¿Lo de las hijas? Sí, eso me ha parecido patético y vergonzoso. Pero bueno, a ver, él querría ahí su apoyo y yo qué sé. A ver, también, no sé, macho. A ver, yo es un tío que no soporto, entonces en esto realmente... A ver, que yo tampoco, a ver si va a parecer que yo aquí lo estoy defendiendo. No, pero hay cosas en las que sí estoy de acuerdo con él. Lo siento si a alguien le molesta, porque aquí parece que hay que fusilarlo. Si no lo fusilas, eres un impresentable. No. Pero yo creo que estamos todos de acuerdo y tú también seguro que estás más o menos en esa línea de que este tío tiene que salir de presidente. La cuestión, sí, no y lo que a ti te... Claro, lo que... Bueno, claro. Por esto, yo creo que por esto también. Es decir, es por esto también. Por el tema anterior y por esto también, tío, que no es normal que un pavo haga ese tipo de acciones, que no es normal que un pavo o una pava, me da igual. 3 años, joder. O sea, es que es un impresentable. Y es un mafioso. Que sí. Y ha permitido el caso Negreira sin levantar una sola alfombra, y lo de la Supercopa que fue y lo de Jerry, que sí, hay muchas cosas. Y lo de los odios con Piqué, que si eso hubiese sido con un jugador del Madrid, en fin, no quiero... ¿Tú por qué piensas entonces que no ha habido movimientos con respecto a Rubiales anteriormente para que dejara el cargo? ¿Por qué? ¿Por qué nadie ha movido nada para cepillarse a Rubiales hasta ahora? Pues porque efectivamente la presión popular, social, de los más media, luego, cuando digo los más media me refiero a los medios de comunicación, muchos de ellos inyectados con dinero de género, que lo sabemos que no pasa nada, ¿eh? Aquí se puede decir absolutamente todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa presión ha sido una catapulta que ha ido toda en contra de Rubiales, lógicamente. Y luego es que, claro, el sujeto... Da mucha vitamina a todo esto. O sea, es un tipo que retroalimenta. El sujeto a la prensa le encanta porque da mucho titular. Dice Hermex por aquí que porque no hay pruebas. Él lo ha dicho, que busquen lo que quieran, que no van a encontrar nada. Bueno. Lo que sí se sabe de momento... Lo que sí se sabe es que se ha puesto el perfil con el tema de Negreira y ha habido ya pagos y de todo. O sea, que ya de momento ahí ya hemos visto una actitud absolutamente pasiva del que es el máximo responsable del fútbol. Así que... Claro, es que lo que dice aquí, hijo de obispo, sí. La virtud está en el término medio, no actúa ni medio bien, pero tampoco es un delincuente sexual. Claro, es que acusar a una persona de violencia sexual por darle un pico a una jugadora en una celebración cuando eres campeón del mundo, ya, es que... Pues se le va a procesar, por ello, de 1 a 4 años de cárcel por... Pero escucha. ¿Tú crees que la fiscalía tiene...? O sea, es que vaya país. No, que sí, que lo del país lo que tú quieras. Yo estoy contigo, que tú y yo nos conocemos hace mucho tiempo y sabemos cómo funciona Españita. Y España es lo que es. Pero te digo, hay un artículo que habla de eso, el 178, si no recuerdo mal. Además he visto yo a un experto en derecho hace nada, que está ahí, tal cual. Entonces, eso luego es interpretarlo, porque también la justicia en eso se interpreta.
¿vale? Pero vamos, que a mí lo que me parece es un impresentable. A mí Bueno, lo que me parece es un tipo... Eso no hay duda. Entonces, claro, es un impresentable. A mí me Eso no parece hay duda. también un irresponsable, porque ha tenido irresponsabilidad y porque es ese tipo de perfil que en aquello de serlo y parecerlo, que debe tener un cargo como el presidente, o en teoría debería tenerlo, que Villar tampoco lo tenía demasiado, que claro, pues es que este brilla por su ausencia. Este no es ni responsable, ni tiene ética, ni tiene moralidad. Es un tipo, pues, absolutamente deshonesto para cualquier institución. Ahora bien, está claro que al final, a por lo que se han ido a por él, es por la presión social que hay de por medio con todos los temas del feminismo, con los asuntos relacionados con el género y con todo lo que tiene que ver con la presión política que hay de por medio. Ese es el Y problema. luego, el tema este de que no puedes besar a nadie sin su consentimiento, así de sencillo, estoy de acuerdo, por supuesto que sí, por supuesto. Lo que también habrá que hacer, digo yo, es en este caso investigar a la otra protagonista. Quiero decir, tendrá Sí, que a ver, hablar, tendrá que claro. expresarse, tendrá que decir qué pasó, cómo se sintió. O sea, quiero decir que habrá que investigar todo bien, ¿no? O ya, o no hacemos ningún tipo de No, investigación ni de porque nada. ya sabes cómo funcionan las cosas aquí. Aquí parece que... Bueno, paso, es que no sé, vamos a Bueno, hablar de fútbol. no vamos a pases, ver- no pases, hombre, no pases. Tú tranquilo que ahora ya te meto en el fútbol rápidamente. Simplemente quería ver un poco tu postura y súbeme un poquito el volumen, que es que yo te oigo bajo, tío. Y creo que todo el mundo también te oye de Pues lejos. no lo sé, es que no sé qué tengo que hacer. Yo tampoco, yo tampoco. Yo tampoco sé qué tienes que hacer. A ver, vale. Bueno, que hoy tenemos... del tema de Mbappé, llevas mucho tiempo sin estar por aquí. Mbappé, No ¿cuánto te... tiempo? Por eso, que no te he preguntado, que al final ha sido un tiempo que no has estado por aquí. Han pasado muchas cosas desde aquel entonces. Bueno, no ha Estamos pasado nada, mucho chao chao, Bueno, pero mucho poca chao cosa. chao. Ha habido, hombre, pero se han pasado cosas. Han pasado cosas que es que lo han metido en el grupo, está compitiendo, o sea, han pasado cosas. Que estaba afuera con los apestados y ahora está compitiendo y está dentro y se han hablado de muchas cosas. O sea, cosas sí que han pasado. Cosas sí que han pasado. En tal caso, ¿cómo ves el asunto? ¿Qué Pues sensación tienes? yo la sensación que tengo es que va a estar aquí pues a finales de bueno, ya la semana que viene, pues estamos a 25, evidentemente. Yo ya sé lo que pasa con tu micrófono, Miguel Ángel, pero eso será otro día. Sé lo que pasa exactamente. Que estoy Tienes seleccionado otro micrófono. Vale, pues sí, pero es que no tengo ni puta idea cómo... Por eso, por eso, que no te quiero meter en un berenjenal ahora, pero para el próximo día creo que va por ahí el tema. Entonces, tú piensas que viene, ¿no? Yo, sí, un segundo, ¿eh? Sí. ¿Ahora? A ver. ¿Ahora? Sí, mejor. Algo mejor. Sí, yo creo que va a venir seguro. Uy, qué bien ahora, que bien se te oye. Uf. Es O sea, que tú no- piensas que viene, que se viene Mbappé, que se viene Kylian. sí, lo tengo clarísimo. Pero te lo digo diciendo todo el verano, no es de ahora. Ya. Por eso. Que tú siempre has estado en esto. Exacto. Así que, bueno, pues ya veremos. Creo que no que no va que no va a renovar y que por ese año no lo va a vender. Y que mañana va a jugar su último partido. Yo no sé si dirá si se va o no, pero que va a venir, estoy convencido. Si dice que... si habla, que parece que puede hablar. Que puede hablar, ¿no? Dicen que después del partido del Lens va a hablar. Aunque esto, no sé... Bueno, pero eso es un Confirmado poquito... hasta donde está confirmado, sí. Si habla, ¿tú piensas que va a decir después del partido del PSG qué? Si habla. En el caso de que hable. ¿Qué, No qué sé. sensación tienes? La sensación que tengo es que yo creo que no va a hablar, que si habla no va a decir nada nuevo. Creo. O sea, no va a decir me voy al Madrid. No va a decir eso, evidentemente. No. Pero a ver, para que venga el Real Madrid, es decir, si estamos en tu línea, ¿vale? Tú imagínate que yo me pongo en tu línea, que ya sabes que no estoy, pero yo imagínate, me pongo en tu línea, ¿vale? Y pienso que Mbappé va a venir. Si Mbappé habla después del partido ante el Lens, tampoco va a decir, aunque fuera al Madrid, oye, voy al Real Madrid. En tal caso, enviaría un mensaje de, oye, bueno, mi etapa en el PSG considero que ha terminado, es Sí, el algo momento así de... puede ser. Claro, no va a decir evidentemente nada de que quiere jugar en el Real Madrid. A mí la sensación es que si habla, ya sabéis dónde estoy, chicos, chat, vosotros sabéis dónde voy. Sí. Si habla, es para cumplir su contrato. Si habla, ¿eh? Si habla. Bueno, ya veremos. ¿Tú crees que si habla
no es para decir que continúo, si habla. No lo sé. Yo creo que si hablas para despedirse. ¿Sí? Sí. Para cumplir su contrato otra vez, ya lo ha dicho 40 veces. O sea, Sí, no bueno. creo que vuelva a decir lo mismo. Claro. Bueno, eso que dices tiene su parte de lógica. ¿Crees que para decir lo mismo que ya en su momento dijo, Para decir lo mismo leer no va a la volver a carta? salir. Y Claro, claro, y si dice es para decir algo, si sale a la palestra pública, es para enviar otro mensaje. claro. Para decir, mira, hemos llegado a un acuerdo, no voy a Claro, renovar, el club me quiere vender lo que dice el profesor aquí, por ejemplo, y ya ¿no? está. Sí. Claro. Oye. Para continuar no necesita hablar. Pues me gusta vuestra teoría, chicos. Me gusta. Bien, ¿eh? O sea, pero claro, otra cosa es que vaya a hablar. Que es que está Ya por ves. ver, claro. Esto es una Claro. información que sale desde Francia. Pero bueno, Está por ver si habla o no habla. claro, exacto. Eh, más cosas. Sensaciones del equipo. Que de esto tampoco hemos hablado. Aquí. ¿Cómo estás viendo al Madrid? ¿Te genera ilusión? Sí, Eh, yo le veo bien al equipo, sí. sinceramente. Sí. Hombre, creo que falta algo más arriba, que sería ya la guinda al pastel, pero creo que el equipo está bien. No sé, a mí eso de las dudas defensivas en Almería no me parecieron tales. O Ujú, sea, al final fueron tiros lejanos, no hubo ocasiones claras de Almería salvo el despiste del 1-0. ujú, Pero yo al equipo le veo bastante bien. Y sobre todo ujú. ese medio campo con Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Bellingham me parece una barbaridad. Con la entrada de Kroos sobre todo de Kroos, yo creo que Modric este año va a jugar menos. Sí, Pero bueno, estamos ahí. Mm. Sí, yo creo que Modric también. Además, más o menos lo ha dejado ahí, ¿no? O sea, sí, Ancelotti, más o menos. eh, en fin, yo qué sé. Modric tiene que tener un rol diferente. Kroos también, en cierto modo, pero da la sensación de que va a tener algo más de protagonismo. sí, Yo creo que es normal y ya está. Y ya en está. partidos más tal, jugará más. Pero yo creo que el medio campo titular es Tchouaméni, Camavinga, Valverde y Bellingham. Oye, Droskiaer, una cosa. Yo entiendo que te quieras borrar de mi canal, lo asumo, lo entiendo, interpretas lo que yo digo como te sale de los cojones perfectamente. Lo único que te voy a pedir, por favor, simple y llanamente, es que no spames el canal, ¿vale? Simplemente. O sea, tú haz lo que quieras, desde ese respeto que tienes a las personas que en algunos matices pueden pensar diferente a ti. Lo que sí que te pido, por favor, es que no me enturbies el chat, ¿vale? ¿Quién? ¿Quién? Con 200 mensajes. Así que nada, chaval, te vaya muy bien y ya está. Bien, nada, ya está arreglado. No, hombre, lo que yo no voy a tolerar es que alguien en el chat repita un mismo mensaje 50 veces. 4 veces, que además es un párrafo así de tocho, diciendo que si me dices que mi jefa me puede dar un pico sin mi consentimiento, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Yo lo único que he dicho es que sois unos putos radicales, algunos de los cojones, que sois un poquito radicales. Lo único que yo he dicho, simple y llanamente, es que estaría muy bien exactamente que hable Jenny Hermoso y no el sindicato ni nada, que hable ella y que opine. Claro. Que no sé qué pasa por eso, que porque hable, no puede hablar. No lo entiendo. Cuanto menos Simple y hable, peor llanamente. para ella. Coño. En No te fin. calientes, no me da la Es pena. que es una cosa increíble, macho. Qué puto país, coño. Si es que tenemos lo que nos merecemos, claro. Normal. Normal luego que es que, claro, que es increíble. Es la hostia, No me macho. da la pena calentarse. No, es que si no opinas punto y coma como ciertas personas, eres un puto radical. Exacto, pero ellos Es son una cosa cojonudos. acojonante, tío. Es Pero ellos son acojonante. cojonudos. Coño. De verdad, por favor. Bueno, En fin, es que es increíble, tío. Es increíble. Puta política de mierda. Qué asco. Bueno, no me quiero enfadar. no merece la Tema pena. de Bellingham. La gran ilusión ahora mismo y Bueno, que un en realidad para jugador. Ancelotti, si no viene Mbappé, es ese elemento por el cual valora que va a hacer dobles dígitos, ¿eh? De goles, asistencias, la capacidad de Creo que no hay llegada. duda. Creo que no hay duda. Es un jugador buah, tremendo. Con llegada, con pase, con trabajo, porque trabaja como pocos, ¿eh? Roba balones, ayuda en salida, sale a la contra. Yo puedo estar exagerando, pero para mí es un Zidane
20 años después, de ese estilo, con esa elegancia y demás, cabeza alta, un tipo con una planta brutal. Me parece un jugador, bueno, ya lo dijimos y ya lo hemos visto, que era un jugador espectacular el fichaje que había hecho en Madrid. Por eso cuando dicen, no, es que Madrid no ficha, tal, joder. Fichar a Bellingham, ¿cuántos quisieran tenerlo? Es un jugador diferencial, absolutamente. Diferencial, y eso que yo creo que no, al no estar en su posición, no está teniendo toda la frecuencia y actividad en el juego que tenía a lo mejor en el Dortmund. Es decir, no aparece tantas veces a lo mejor, pero es que cuando aparece... Es matador. Claro. Bueno, eso que no es su posición, ya veremos. No, a ver, no es su posición en el sentido de que hasta el día de hoy, donde él ha jugado realmente, es en una situación de doble pivote. Él ha jugado en el 4-2-3-1 del Borussia Dortmund, en un doble pivote. Bueno, pero yo creo que donde está puesto ahora es donde va a rendir más. Porque es un tío va a estar más cerca del gol. Tiene que llegar al área más. Claro. Eso desde luego. Va a jugar, y yo creo que este sistema se queda, O sea, aunque venga Mbappé, sí. Sí, Mbappé entraría por Rodrigo claramente y sería Mbappé y Vinicius. O sea, esa es buena, porque claro, Ancelotti sistema... no va a cambiar no va a cambiar el sistema ni de broma. Hombre, en algún partido a lo mejor puntualmente, pero lo lógico es que siga así. Porque bueno. Yo soy de los que piensa que este sistema está implementado para intentar camuflar o tapar la carencia de no tener a un Mbappé, de no tener un perfil o un delantero yo creo que no, arriba, como tal. No. Yo creo que no. Yo creo que le gusta a Ancelotti y que se va a quedar este sistema. Y vamos a ver qué. Pero es que Bellingham es un tío de más de 15 goles en liga solo, ya te lo digo. Hombre, Torrox, gracias a ti, tío, por estar ahí. Muchísimas gracias por tu apoyo y aunque a algunos nos guste lo que opino con respecto a algunos temas, agradezco que respetéis mi opinión, porque no vamos a estar de acuerdo en todo lo que tiene que ver con Rubiales. Siempre que sale algún tipo de tema de estos, se lía. Yo siempre prefiero hablar de fútbol, pero claro, creo que es un tema que había que tocar, porque es que es normal que hay que tocar. Es el presidente de la Federación Española de Fútbol y un auténtico impresentable. Pero si no dice las cosas como quieren algunos, pues eres un puto radical. Esta es mi Españita, a la cual adoro. Es que una cosa es ser un impresentable y otra cosa que puedas estar de acuerdo con alguna cosa que haya dicho ese impresentable. Con algunos matices. Con algunos matices, simple y llanamente. ¿Es un impresentable? A matarlo, diga lo que diga. Pues no. No, a ver, yo creo que es que en líneas generales, él, en la rueda de prensa, bueno, la rueda de prensa, la comparecencia, ha ido hacia adelante, huida hacia adelante. Y ha tenido una reacción muy de España, de gente que no sabe dimitir, que no, aparte, no ha sabido pedir disculpas, porque no pide disculpas, él realmente no pide perdón. O sea, se le ve que es un auténtico ególatra y un chulo. O sea, es así y es intolerable. Pero es un perfil de personaje que yo a algunos no veía decir tampoco tanto hace tiempo. Coño, y desde hace mucho tiempo tenía que haber estado fuera del cargo. Pero casualmente sale un tema de este tipo y es cuando todo el mundo se lanza encima a decir que se vaya, que no sé qué, no sé cuántos. Muy bien, y razones hay. Pero coño, antes también. Y no veía a todos los medios de comunicación decir nada. Todos callados. Ahora abren por la mañana, por la tarde y por la noche. El rojo vivo especial de 17 horas. Antes no. En fin. Antes se ponía a mirar a perfil con otro tipo de cosas la gente y está muy bien. Así, de soslayo lo tratamos. Y ahí queda. No. Coño, no sé. Más cositas, que no te quiero quitar tampoco mucho tiempo. El centro del campo titular va a ser ese. Y luego, por otra parte, si no viniera Mbappé, si no viene, imagínate, pongamos que no viene. Coño, que es lo que pienso yo, por ejemplo. ¿El Madrid tú crees que movería algo a última hora, algo sorprendente, que no haya salido en medios o tal? ¿O lo que dijo Ancelotti ahí en eso? No, pero yo creo que lo que dijo Ancelotti es una estrategia para fichar a Mbappé, pero yo creo que si no viene Mbappé me cuesta pensar que el Madrid haga algún movimiento arriba. Ojo, hijo de obispo, se suscribe al canal, muchísimas gracias por esa sub. Ya sabes, participas de esta manera a final de mes, es decir, dentro de 6 días, en el sorteo de una camiseta cortesía de Fútbol Loop. ¿De acuerdo? La de Mbappé, supongo.
¿El qué? La de Mbappé, supongo. Hombre, si él quiere la de Mbappé, yo no digo nada, pero Fútbol Lufo te puede hacer perfectamente la camiseta del Real Madrid de este año poniendo Mbappé, sin ningún problema. Así que, a quien le toque, tal cual. Y por cierto, en YouTube tengo que colgar el vídeo del sorteo que hicimos para los miembros, que ya hay ganadores, de la camiseta de Fútbol Lufo. Así que, atentos todos, chicos. Y muchísimas gracias por... Suena pelota y pesado, pero muchas gracias por vuestro apoyo. Quiero la de Martín Vázquez, dice Hijo de Obispo. Bueno. Un grande, don Rafael. Hombre, buenísimo, buenísimo futbolista. Buenísimo. No sé si se me queda así algún temita que quería comentar contigo o quieres sacar tú algún mensaje de cara al equipo, pero... Ah, mira, están preguntando, oye, ¿qué va a pasar con Reinier, tío? Mira, pregunta el profesor, ¿qué va a pasar con Reinier? Lo de Reinier es un misterio. Sí, lo de Reinier, no sé. No le quiere nadie, yo no lo entiendo. O sea, es un fichaje bastante lamentable. Le ha salido muy mal a Madrid, pero bueno, sí, estas cosas pasan. Claro, no siempre te va a salir bien. No siempre te va a salir bien, exacto. Que yo creo que la política que tiene el Real Madrid en cuanto a los jóvenes es indudablemente positiva. La política que yo llamo la política Juni. Creo que es una política que a los hechos nos remitimos, pues ha salido muy bien en muchas situaciones. Pues nada, tío, que no sé si quieres cerrar con algo, que sé que luego tienes que preparar el pebetero. No, que bueno, pues a ver esta noche partido... Valladolid siempre es un partido complicado, pero bueno, yo creo que el Madrid está en buena línea y debería sacar los 3 puntos. Y sería muy importante empezar con 9 fuera de casa, ¿eh? Sí. Porque no es nada fácil. Por cierto, hay que hablar de Pedri, ese pedazo de jugador que no se lesiona nunca. Y que le está dando un... O sea, 307 días lesionado ya. Y se metían Pedri con Pedri. Sí, tiene problemas. Tiene problemas de lesión, ¿eh? Lo de Pedri... Que yo no me alegro porque a mí no me gusta que la gente se lesione. No, y además a mí es un futbolista que me parece un muy buen jugador, no tan bueno como dicen algunos, pero es muy bueno. Me parece lo de siempre. Al final con el Madrid, palos, palos y palos por las lesiones y con Pedri no se hacen debates ni se hace absolutamente nada. Ah, bueno, eso olvídate, eso está perdido. Lo de siempre. El relato. El relato, ese es el problema realmente, entre otros muchos que tiene este país, el relato que se genera para todo. Miguel Ángel, pues un abrazo muy fuerte, tío. Igualmente. Y vamos hablando y nada. Y a disfrutar, a ver si esta noche disfrutamos de una victoria más. A ver si ganamos y nada, te tendré de cara al final de mercado, tío. Sí, intentamos hablar a ver si qué pasa con Kylian, porque bueno, se cierra el mercado en... El día 1, 23:59 de la noche. Perfecto, pues ahí estaremos atentos. Abrazo fuerte, cuídate, tío. Igualmente, cuídate, hasta luego. Cuídate, chao, tío. Pues nada, Miguel Ángel, pues una de las personas que más queremos dentro de Madridismo al Día, amigo mío personal, cual conocí en la radio, una maravillosa persona. A mí me apena mucho que cuando hablemos de estos temas, queriendo todos lo mismo, que es que Rubiales se vaya para su casa, que lo tengamos que decir como algunos quieren. Es una auténtica pena, pero bueno, lo digo, a nivel de respetar las opiniones de las personas estamos muy lejos, ¿no? Vamos muy de demócratas, pero en realidad cada día yo detecto más opresión con respecto a la hora de poder decir ciertas cosas porque te cae un linchamiento brutal. Es muy peligroso hoy en día, según lo que dices, tienes que tener mucho cuidado, porque si no vas por esto así, vas mal. Luisito, muchísimas gracias por esa sub. Bienvenido a la familia de Madridismo al Día. Ya sabes, participarás en el sorteo dentro de 6 días, cortesía de Fútbol Lufo, para obtener una camisetita. Pero vamos, aquí lo que cuenta es el apoyo. Pero oye, si os podéis llevar algo, pues guay. A ver, Johan, saludos, crack. ¿Quién sería el heredero del dorsal 10 de Modric? A ver, teniendo en cuenta que Bellingham es el 5 y se va a quedar con el 5 y le mola el 5 y tal, pues no lo sé. No sé qué decirte, Rick. Lo de Modric es un tema que estoy confuso. Ah, mira, mi padre había escrito un abrazo muy fuerte, Miguel Ángel. Me alegro muchísimo de verte. Mi padre, que además conoce a Miguel Ángel, pues le tiene mucho aprecio. Rodrigo. Bueno, Rodrigo ya lleva el 11. Yo creo que ya ese es un poco el número, ¿no?, que ha heredado realmente.
Kylian 2024 el 10 y Hendrik el 9. Oye, Gravesen, pues esa... Vosotros ya sabéis, ¿no? Dónde estoy. Yo estoy en... Yo siempre me lo pongo en la cabeza y lo tengo muy claro. No me quiero ilusionar con Mbappé 2023. Mbappé 2024 es lo normal que ha estado trabajando el Madrid, es lo normal con lo que el Madrid quiere operar. Yo siempre os he dicho que, en mi opinión, no información, opinión, es que el Madrid esperaba una oportunidad de mercado para 2023, pero que no se iba a lanzar y creo que estamos en eso, ¿eh? Creo que estamos en eso. Y Enrique el 9, pues, why not, ¿eh? Why not. Luisito dice, el último sub del canal, suscriptor de Twitch, nos dice, un placer. El Prime siempre era de Iñaki, pero te lo estás currando mucho. Joder, muchísimas gracias, tío. Muchísimas gracias. Bueno, Iñaki ha estado muy guapa ahí la tertulia. Ha estado con Quillo, con otro chaval, Victorious creo que es. No me acuerdo de su nombre en Twitter, creo. Y luego ha intentado tener a Rodra, que estaba ahí difícil de... La comunicación era complicada. Nico Fuchibol, ¿esta semana será buena o no buena? ¿Tú qué dices, Quique? Si te refieres deportivamente, creo que el equipo va bien y va a cerrar bien y creo que es muy, muy potable tener... Voy a tocar madera porque yo soy muy cenizo, pero es muy potable tener los 12 puntos de los 4 partidos primeros que vamos a jugar hasta el parón. Muy posible. Muy posible. Mi opinión es que si el PSG le ofrece al Madrid en 2023 a un precio razonable, no superando los 200 kilos, viene. Si no, acabará renovando por presiones. No va a aguantar una temporada allí sin renovación. Es una buena teoría, pero al final ahí está la fuerza y la querencia del jugador para dar un salto en su carrera. Si él realmente no quiere dar ese salto y renueva por el PSG, creo que haya mandado el mensaje evidente de que este chico está para lo que está. Está para lo que está. Voy a tomar un poco de zumito. A ver, Choli, ¿qué me cuentas? Por cierto, la próxima semana, el martes voy a estar en el canal de María GMC. ¿Vale? Creo que es el martes, hablé con María, que vuelve la semana que viene. Creo que es el martes que viene, no sé ni quién día vivo. Siento profunda vergüenza, dice Cholivisión, vergüenza ajena como hombre después de comprobar en qué manos putrefactas, machistas y macarras están las instituciones futbolísticas de este país. Parecía un discurso de Amador Rivas asqueroso. Sí, sí, pero ya lo era antes también, de hoy. Correcto. Rubiales fue trasladado de emergencia en ambulancia directo al psiquiatra. ¿Algún día sabremos todo lo del fichaje? Pues nunca creo que lo sepamos, tío. Nunca creo que lo sepamos. Dice Miguel Gutiérrez que hoy ganamos 1-3. Ojalá, ojalá, tío. Partido bien controlado, con golitos. Señores, ¿va a renovar tiempo al tiempo? Bueno, pues si renueva, no estaría dentro de la línea de mensaje que ha enviado, de querer continuar y cumplir su contrato y ya. Que eso es lo que él envió en su momento al inicio de este verano. Si renueva, se acaba la plaza del Real Madrid. Previsión para el Mundial de Básquet. Yo a España, sí lo dije, creo, el otro día. España la veo en cuartos, peleando por estar en semis. Hola, Lolillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sabremos todo sobre el fichaje cuando saque documental para sacar más dinero aún. Pues why not, puede ser. Macho, es que me ha dejado el tema este de Rubiales, tío. Me ha dejado ahí tocado en el sentido de, joder, que parece que encima estoy apoyando a Rubiales, tío. Ay, mi madre. Si renueva, ya nos olvidamos de él y de... Sí, Mbappé, si renueva, chao, chao, vela, chao, vela, chao. No va a renovar ni por todo el oro del mundo. Va a jugar en el Madrid, lo saben, más allá de Qatar. Hombre, Antonio, ¿qué tal? Querido veterano. La renovación es un escenario que no se puede obviar porque estamos hablando de un Mbappé que, por ejemplo, cuando fichó del Mónaco por PSG, él dijo que iba a seguir en el Mónaco. Poco antes, que iba a continuar en el Mónaco. Pero de repente las cosas cambiaron, ¿no? Digo por poner un ejemplo. Ojo, Mer. Bueno, muchísimas gracias. Suscripción de Mer, que va con trampa y me explico. Mer es amiga del canal, colega de Madridismo al Día y muchísimas gracias por esa suscripción, ¿vale? Muchísimas gracias. La verdad es que estamos en récord, de subs. Estamos en más 33.
si no recuerdo mal ahora mismo. Récord del canal, también récord del canal de seguidores, superior a 2.600, así que estamos muy bien. Muy, muy bien. Hola, hola, Trancerlove, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Aquí viendo Sparrow, el mundo básquet y con la vuelta, el mundial de atletismo. Hombre, qué divertido que está el mundial de atletismo, ¿eh? Está guapísimo. Está muy guapo. Yo con la marcha madrugando ayer a las 7 de la mañana, tío. Mer, ardua defensora de Insider. Bueno, Mer, digamos que es como Negan, ¿eh? Ahí con Lucille sacando el bate y en eso estamos, ¿no? Yo también estoy un poco en eso, porque como no venga Mbappé, algunos a ver dónde se meten, ¿eh? Y aunque viniera también, porque realmente han dado 2 millones de fechas y 2 millones de contradicciones, pero bueno, al menos dentro de su parroquia lo podrán vender mejor. Pero bueno, como no venga, ya os digo que Twitter Madrid va a estar fresco. Pedrerol, Lama, Castaño son la misma basura intentando blanquear el tema. Mientras estos machistas... A ver, aquí has comentado de todo, aunque con ese denominador común estoy de acuerdo. En el caso de Pedrerol, cabe decir que Pedrerol, mediante Juan Fesanz y Julio Suárez, no, es Julio Suárez, creo, ¿no? El periodista de Jugones. Son periodistas cercanos a la federación. Juanfe, de hecho, tiene una estrecha relación con Gabinete de Comunicación y con Rubiales. O sea, es así. Y luego Juanma Castaño, pues 3/4 de lo mismo. Lama yo creo que es que simplemente está desfasado y ya está. No, está en otra... Es Julio Suárez, ¿verdad? Julio Suárez. Que siempre ha llevado actualidad de la selección y tal. Bueno, nada, me sorprende. Ana Iguti, hola. Que no te he saludado antes, ¿eh? Ana. Amiga del canal. Yo lo que te dije antes, ese tipo debería estar fuera hace tiempo por malversación, grabaciones ilegales y demás juicios pendientes que tiene. Ojo al tema ese de las grabaciones, ¿eh? Ojo al tema ese que se ha hablado presuntamente de unas grabaciones, unos audios. Cuidadinchi. RBON8, gracias por esa suscripción. Vamos, ahí. Oye, ¿tenemos tren del hype o algo de esto? ¿Qué pasa? Porque me lo estoy perdiendo. Porque yo no estoy viendo... No hay tren, ¿no? Es que yo lo estoy mirando desde otra... Desde otro sitio y no lo veo. Pero vamos, que me da igual que haya tren o no. La cosa es que si apoyáis el canal, fenomenal, chicos. Gracias. Vais a entrar bastantes en el sorteo, de la camiseta de Fútbol Lufo. Se acabó el tren. Ah, vale. Es que no lo he podido ver. No lo he podido ver. Pero no pasa nada. Don't worry. ¿Tienes relación con Rubiales? Ahí lo has dejado. Yo he pillado Gol Mundial para poder verme todos los partidos del Mundial. En RTV Play ponen algunos, ¿no? Yo es que todos los partidos del Mundial no me da. No me da. A ver, no me da. Que tampoco no me apetece tanto, sinceramente, tengo que decir. Este Mundial no me atrae tanto. Hay muchas bajas. No sé, no me ha generado ese flow. Con ver España, un poquito Francia, Estados Unidos, Canadá, cosas así. Dice Mer, ¿cómo ves el partido de hoy, jefe? ¿Crees que habrá minutitos para Brahim o Joselu quizás? Yo creo que puede haber minutos para Luka, a lo mejor de titular. Pero lo normal es mismo 11 que frente al Athletic Club de Bilbao. Creo que va a repetir el mismo 11. Y en ataque creo que van a jugar los mismos. Quique, ¿te has enterado de que probablemente Mbappé dé una... Bueno, no sé si sería una rueda de prensa. Ah, de una rueda de prensa la próxima semana. Sí, bueno. De un medio de Arabia Saudí, ¿no? Es que yo estos periodistas de Arabia no los tengo pillados. No sé su credibilidad. No lo sé. Coño, madridismo al día no es Quique. Sí, soy yo. Lo que pasa es que Ana Paula está en la moderación y yo no... O sea, no puedo moderar y... Bueno, moderar. Aquí moderar. O sea, ella está con, entre comillas, la moderación. Ella es la que escribe, yo estoy aquí hablando. ¿Qué te parecen las cifras de audiencia del fútbol? Bueno, el último partido del Real Madrid tuvo 588.000 personas viéndolo, con un 8% de share. El del Barça estuvo en un 7,3, si no recuerdo mal. El caso es que el fútbol se va a la mierda, pero por recursos. Al margen de lo que... El problema es que no estamos generando riqueza a los clubes que más la necesitan. No estamos generando un producto atractivo. Rafa Benítez en esto ha sido muy claro. Estamos obteniendo, y lo dijo él, jugadores como de segundo nivel. Los clubes tienen que vender para subsistir. Nos cuesta inscribir jugadores. Somos una liga de necesidades, de deuda,
somos una liga que tiene muchos problemas para la inscripción, somos una liga de pandereta. Y esto pasa por una serie de dirigentes que miran más sus propios intereses que los intereses reales del fútbol. Esto es en lo que estamos. Quique, ¿no te ha gustado mi pregunta de antes sobre los triples o información de algunos? No la he visto, grave sentido, perdóname, porque he tenido varios mensajes, no tengo problema. Ya sabéis de todas maneras, y Graves, te lo digo a ti, que ahora lo has comentado, yo no tengo problema en hablar de insiders y toda esta movida, la vamos a hablar todas las veces que queráis, todas las veces. Ahora bien, yo no voy a dar, no publicidad, porque esta gente tiene más seguidores que yo, normalmente, ¿vale? Pero no les voy a dar coba, no les voy a dar protagonismo. Estoy muy lejos de querérselo dar. Porque luego de repente me viene por ahí un seguidor de X creador de contenido o insider y me empieza aquí a tal y no sé qué. Y no es que me importe demasiado, porque las espaldas las empiezo a tener más anchas cada día, voy aprendiendo. Pero tampoco quiero que esto sea un lugar en el cual haya gérmenes de ese tipo de insiders, ¿no? ¿Qué ha pasado por aquí? A ver, que veo que les da igual, no les pasa nada de factura inventarse todo. A los insiders, decís. El problema no es, yo siempre digo lo mismo, la culpa no es de ellos como tal, que también. La culpa es de los que los consumen. Si la gente no consumiera ese tipo de producto, ese producto no tendría perpetuidad. Sería un producto muy caduco. No tendría estabilidad en las redes sociales. Ese es el problema. Sin más. Pero vamos, que podemos hablar de todo absolutamente, ¿eh? Simplemente yo quiero más ir en otra línea. Mi porra para hoy, Quique, 1-4, doblete Bellingham. Qué barbaridad de jugador, no somos conscientes. Y creo que todavía no hemos visto su mejor versión. Creo que todavía no hemos visto la mejor versión de Bellingham. Sinceramente, no. Todavía no estamos en esto. Creo que hemos visto una versión determinante en el gol, una versión de área, una versión finalizadora, con algunos detalles, con trabajo también sin balón, pero estamos ante algo muy bestia. Algo muy bestia. Barbitsen, no voy a dimitir. Por 5, ¿eh? Tenías que haber puesto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Que le está diciendo Lolillo a Mugen. No sé qué os pasa por ahí, chicos. A veces pierdo conversaciones entre vosotros, ¿eh? ¿Qué es un insider? ¿Reparten comida a domicilio? Me estoy desfasando. Pues sí, te veo un poco desfasado, Javi. Los insiders son creadores de contenido informativo. En el caso de Real Madrid, pues con, en teoría, información, que no es gente que trabaja en medios. Y suele ser en Twitter. Y es gente que tiene acceso a información. En teoría. A ver, más cosillas. ¿Crees que la delantera de esta temporada será la BMW? Sería Bellingham, Mbappé y Vinicius. Bueno, eso estaría en la línea de lo que ha dicho Miguel Ángel antes, al principio del directo, que ha sido un poquito abrupto. Ha comentado de ese sistema que se va a mantener, va a tener vigencia aunque llegue Mbappé. Yo tengo mis dudas. Creo que es un sistema de adaptabilidad y de necesidad en consecuencia a la plantilla que tenemos. A la plantilla que tenemos. ¿De verdad veis a Bellingham marcando los 40-50 que necesita el Madrid? No, hombre, no. No. Para nada. Si veo a Jude en un 20 a lo mejor. Y obviamente Vinicius y Rodrigo tendrán que aumentar sus cifras y esto, ¿no? Pero no es fácil. Yo no veo metiendo 40 goles a Bellingham. Yo no voy a dimitir. Dice Dil de Greatest. ¿Cómo te lo has pasado, Sergio, con la rueda de prensa? ¿Te ha gustado, no? Tú que eres de Jarana, te habrá gustado. No, o sea, que me refiero que te habrá gustado en el sentido de que te gusta ahí la movida, no de que estés de acuerdo con él en todo, tal. Me refiero a eso. Raúl dice, toda la razón, Kike, el feminismo vende, por eso se metieron los políticos, etcétera. Cuando este tío hace tiempo debería estar fuera de ese cargo. Es que es lo que digo, simple y llanamente.
que debería estar fuera desde hace mucho tiempo. No, no que se haya equivocado, que es evidente que se ha equivocado, que ha tenido una actitud fuera de lugar en la comparecencia ante los medios, en la asamblea, dentro de ese órgano que es absolutamente sectario. Pero chicos, cuando vemos que se meten X políticos es por lo que es, para hacer su campaña y enviar su mensaje. Defender a las mujeres, fenomenal. Se está muy bien. Hay en otras cosas que habría que defender mejor a las mujeres, quizás. No lo sé. Alexia ha hablado. Vamos a ver qué ha dicho Alexia Putellas, que evidentemente es interesante, ¿no? Vamos a ver Alexia qué ha comentado. ¿Está en Trending Topic o qué? Si me veis un poco lento buscando, es que soy un poquito lento en general, ¿vale? O sea, os pido disculpas. Ah, vale, bueno, pues esto es lo que ha puesto. Os lo pongo por aquí, ¿vale? Dadme un segundín, porfis. Vale, aquí os lo pongo. ¿Ok? Vale, esto es inaceptable. Se acabó. Contigo, compañera Jenny. Pues claro, ¿no? Buenas, gente. Y si hablamos del Madrid, sí, llevamos prácticamente hablando del Real Madrid, de los 51 minutos de stream, yo creo que 30, más o menos, mínimo. 30, 35. Saludos desde Reston, Virginia, amigo. Hombre, saludos, José. Muchísimas gracias, tío. Cristian, hoy nos vamos 9 de 9 y de regreso al Bernabéu. Saludos, Quique. Saludos, Cristian. Bueno, sois un montón de gente, ¿eh? Bastante gente hoy en el directo. Ambientazo y muy empatado el Filipinas-República Dominicana. Claro, es que son partidos que está bien seguirlos, ¿no? Pero, uff. Yo a lo mejor no me he visto incentivado por seguir mucho el Mundial, ¿no? Evidentemente veré cosas. ¿Qué tendrá grabado Rubiales con gente del gobierno? Esto es una información que salió hace bastante tiempo en El Español, si no recuerdo mal. ¿A qué hora habrá que estar en el Bernabéu el 2 de septiembre? El partido era a las 9:30. ¿No? Ah, no, hombre. 4:15. ¿Qué digo yo 9:30? 4:15. El sábado 2. El sábado 2 contra el Getafe. El jueves me quedaré a gusto en el directo de Marías sobre este tema y el juego del equipo. Un saludo, Quique y Ana Paula. Bueno, por lo que intuyo no te está gustando el Real Madrid mucho. A mí no me está disgustando, la verdad. ¿Por qué le han tocado 3 partidos al Madrid fuera? Por el tema del estadio, por el tema de intentar tenerlo todo más a punto. Rubiales es una mezcla entre Al Capone y Pajares. Me ha gustado esa. A ver, comunicado del Español. Vamos a poner el comunicado del Español, que me lo habéis pedido antes, ¿no? A ver. Voy. A ver, comunicado del Español. Tras la celebración de la Asamblea Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol y a la espera de las resoluciones que se puedan tomar en este órgano deportivos y judiciales respecto a la actitud de su presidente, Luis Rubiales, durante la disputa de la final del Mundial Femenino en Sydney y la celebración posterior, el Español de Barcelona quiere mostrar su condena y rechazo por la manera de proceder del máximo ejecutivo de la Real Federación, así como sus explicaciones y declaraciones efectuadas en el día de hoy. Bueno, está claro, ¿no? Aquí también dice que el club también quiere mostrar su completo apoyo a la jugadora Jenny Hermoso. Lamentamos profundamente que estos hechos, que están lejos de ser un comportamiento ejemplar y profesional, puedan restar protagonismo a un logro histórico conseguido por la selección española. Bueno, pues bien, está bien. Me parece un buen comunicado. A ver, chicos, a veces cuando no os leo es porque estoy con otra cosilla, ¿vale? No por nada nada personal. Quique, no me leíste. Si llega Mbappé, ¿a quién dejas fuera del 11? A Rodrigo. Bueno, depende del sistema. A Rodrigo si juegas el 4-4-2 y si juegas el 4-3-3 a Valverde. Dependiendo. ¿Qué opinas de que Luis de la Fuente haya aplaudido como una foca todo lo que decía su patrón? ¿A quién le paga a Rubiales? O sea, a Rubiales, a Luis de la Fuente.
Caballero don dinero. Si no, Luis de la Fuente, ¿dónde estaría entrenando? Odriozola debería tener una oportunidad. Ese chico es muy ofensivo, muy propicio para el sistema de Rombo. Odriozola no confía en él. Ancelotti creo que hace bien. A mí Odriozola no me parece un jugador nivel Real Madrid, de lo que le he visto. Poco, mucho, lo suficiente. Por cierto, Olguita de nuestras vidas está en el top 3 al deber de la UEFA. Me alegro un montón. Eso sí que es una muy buena noticia. Deportivamente se lo ha currado muchísimo. Todos los que seguimos el Real Madrid femenino, ya sabéis que en el canal de YouTube hacemos Real Madrid Fen. Le tenemos muchísimo aprecio a Olga. Sabe perfectamente que Rubiales, si no dimite, van a echarlo. Por tanto, su puesto, su trabajo y su salario, de quien menos depende ahora mismo, es de Rubiales, en mi opinión. Ya, pero evidentemente el que ahí te coloca es él. Son un lobby. Un lobby tal cual. Para España sería un doble triunfo la Copa del Mundo y sacudirse a Rubiales. Bueno, y el que también saldría de ahí, pero vamos a ver si con algún finiquito o algo, según los tiempos, es Jorge Vilda. Si consigue hacer una ampliación contractual con una mejora salarial y con un tipo de finiquito para el nuevo organigrama que llegará a la federación, ojito a esa, ¿eh? Ojito a esa también, que puede ser fresco. Buenas tardes, Asbonsai. ¿Qué tal, tío? Muy buenas. ¿Qué opinas que desde el 2019 se hayan fichado 4 extremos izquierdas? Hazard, Vinicius, Rodrigo y Reinier. Y solo un 9 que era Jovic. Bueno, voy a hacer un matiz porque Reinier a mí me parece más un segundo delantero que un extremo. Rodrigo tiene mucha adaptabilidad y sí, Hazard y Vinicius perfilan el mismo lado. Lo del 9 yo creo que tiene que ver con la confianza que se le ha dado Bio a Benzema, que al final ha reportado una línea muy positiva a nivel competitivo tras la salida de Cristiano. Yo siempre os digo lo mismo, ¿no? Porque el 9 siempre Benzema. Bueno, mientras estaba Cristiano, el 9 en la sombra, y sin serlo en la sombra realmente era Cristiano Ronaldo. Benzema era pues un elemento para generar un beneficio en las jugadas y ser un tipo que acompañe en el gol, pero sin ser la mayor garantía del gol, que era Cristiano. En el momento que sale Cristiano, Benzema coge ese testigo. Jovic es una opción joven que creo que el Madrid va demasiado fuerte a por él, con Pini, Xavi de por medio, y ejecutan un fichaje que generaba dudas con respecto a su comportamiento. En el Benfica había tenido muchos problemas y yo creo que el análisis predictivo de comportamiento de Jovic no fue el mejor. Pero aciertas y fallas. Además, De la Fuente creo que tiene un hijo en el staff de la sub-21, es decir, evidentemente le viene bien tener o no a Rubiales, esté o no esté. Él sabe que es dependiente de Rubiales en todo. A ver, comunicado de la Liga de Fútbol Femenino. La Liga de Fútbol Profesional Femenino, ¿vale? Os lo voy a poner. Estamos en un momento de bastante torbellino de comunicados, mensajes. Por respeto a los valores del deporte, por respeto al fútbol femenino, por respeto a la mujer y a los hombres que luchan junto a ellas. Esto me gusta mucho. Esta parte del comunicado me gusta mucho. Porque el fútbol femenino no es solo una cuestión de mujeres, sino de hombres también. Y el fútbol masculino también es una cuestión de mujeres, donde todo sea uno. Por respeto al fútbol, basta ya. Es el momento de cambiar esto para siempre. Me parece comunicado, un mensaje en redes, pues de valor. De valor. Cada uno que le ponga las mayúsculas que quiera. A mí me parece que está bien. Lo que tiene que irse es el gobierno en sí. Y cuando eso se vaya, otro gallo cantará. Yo en eso no voy a entrar. Suficiente tengo con lo que he hablado anteriormente, que ya me han caído un par de hostias bastante buenas. Yo de política voy a intentar no hablar. Aquí hemos venido a pasárnoslo bien. Hablar de nuestro Real Madrid, de nuestro o no nuestro Kylian Mbappé. Y a mí los temas de ideología política creo que es un tema suficientemente peliagudo como para mantener ahí un pequeño muro de contención, que es lo que se estila bastante. Mbappé no vendrá nunca a Madrid. Veremos. No lo sé. No sé si Mbappé vendrá nunca al Madrid. A día de hoy, desde luego, cuando ha podido, no lo ha hecho.
Y cuando no podía, lo hizo y no fue bien. 2021. O sea, ¿cómo que nuestro Kylian Mbappé? Quique, ¿sabes cosas? No, yo no sé absolutamente nada. No vayamos por ahí. No sé nada. Ya sabéis que no tengo información y nunca he vendido tener información. Aunque algunos, ¿verdad? Me han querido llamar vendehumo alguna vez, ¿verdad? Mbappé llega seguro este mes, dice Alberto. Veremos. Quique, ¿tú le darías una oportunidad a Reinier? Pues es que es complicado de saber. No sé cuál es su estado de forma, mental, competitivo, físico. Es que hay muchas cosas. Es un jugador que tenía mucho talento. En Flamengo lo demostró hace 3 años, pero es que desde entonces es un jugador que ha pasado sin pena ni gloria por el fútbol. Quique, ¿has visto la rueda de prensa de Lucho? Ninguna de Mbappé. Ninguna pregunta. Ya, bueno, normal. Protocolo de protección, como tiene que ser. El mensaje que tenía que dar PSG lo dio con él. Vaya, 2 árbitros que nos han puesto y qué curioso que Hernández pita al Barça. Es muy curioso, sí. Llamativo, ¿no? Mbappé llegará para los Reyes Magos, o sea, nunca. Buenas tardes, Juan. ¿Cuáles serían los posibles rivales del Madrid en Champions del bombo 1? Pues, hombre, ahora mismo me pillas en fuera de juego. Por ahí creo que está PSG, está el Bayern, está el City, pero ahora mismo no tengo los bombos. Pero vamos, que también está por ahí algún equipo random, random, de nivel, pero más o menos llevadero. ¿Estáis preparados para la primera expulsión de Vinicius en esta liga? Menudos 2 cabestros nos han puesto. Hay que estar siempre alerta con esto de Vinicius, ¿sí? Las de Podemos nunca han apoyado el fútbol femenino, ahora son su estandarte. ¡Qué hipocresía! Bueno, la política en general creo que es bastante hipócrita y sale a relucir cuando interesa, ¿no? Por motivos, reitero, políticos. A ver, el bombo 1. Me lo estáis poniendo cada uno. A ver, Salinas. Nápoles, Barça, City, Bayern, PSG, Benfica, Sevilla, Feyenoord. Te puede tocar el Feyenoord, te puede tocar el Benfica, te puede tocar el Nápoles, equipos que son buenos equipos, pero cada uno a sus niveles más llevaderos. Ya sabéis que Barça y Sevilla no, por motivos evidentes. Pero bueno, yo creo que sea el grupo que sea, el Real Madrid tiene que competir y competir bien. Día de Mera y en el bar Jaime Latre. Uf. Chungui. De Mera es del colegio catalán, ¿no? O me suena a mí. No, Castilla-La Mancha. Colegio, ¿no? Él es de Castilla-La Mancha, a ver. Estaba mirando por aquí. Pero vamos, que esta pieza me suena bastante, ¿eh? Me suena bastante. Me suena. Sí, Castilla-La Mancha, sí, chicos. Castilla-La Mancha, lo acabo de ver. PSG sería la bomba según vaya donde vaya Mbappé. ¡Guau! Eso sería justicia poética, en el caso de que no venga. El bombo número 2, Real Madrid, United, Inter, Dortmund, Atlético de Madrid, Leipzig, Oporto y Arsenal. También tiene su level, Tiene su nivel. El 3, Shakhtar, Salzburg, Milan, Lazio y Estrella Roja. Hombre, mítico Estrella Roja. Mítico, la Estrella Roja. Bueno, cuando estaba Prosinecki, finales de los 80 y tal, ese equipo era un espectáculo. Luego ya las cosas cambiaron en el fútbol y ya, pues no era igual la cosa. Pero vamos. Vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Cuándo se acaba el culebrón de Kylian Mbappé? Pues el 1 de septiembre, 2. Ahí lo... en Facebook. Hola, Ana Paula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El grupo que toque el equipo va a dar la talla. Sí, hombre, sí. Es que, de todas maneras, cuidado, las fases de grupo son duras. Ya el Madrid ha tenido alguna fase de grupo realmente dura, ¿no? Realmente dura. En fin, a ver.
Ah, vale, las jugadoras preparan un comunicado, ¿no? Según Relevo informa, vamos a ver. El vestuario de la selección dice se acabó. Las jugadoras junto a FootPro preparan un comunicado. Piensan que se han sobrepasado todos los límites. Información de Sandra Riquelme y Maika Jiménez, que ya os digo yo, que tienen contacto directísimo con el vestuario de la selección. Información de última hora, chicos. Me doy cacao, que si no, los labios en esta ciudad se secan mucho. ¿Te imaginas a Reinier con la 9? Algunos dorsales atípicos, 10 de Diarra, 7 Mariano. ¿Te acuerdas de otro? Pues ahora mismo así encima de la mesa. No. No. Ahora mismo así no. Pero vamos, que lo de Reinier sería un poco extreme, sí. Un poco hardcore el tema. Si Mbappé se queda en PSG, Ceferín nos pondrá contra PSG. Esos sorteos de Ceferín, hombre. Hombre, esa, la del sorteo de hace un año y medio con el Benfica y que el Madrid no tenía nada que ver con el error del software y tuvieron que reiniciar. Vaya cositas, Vaya cositas y qué curiosidad. Qué curiosidad. Ay, ay, ay. Bueno, voy a hacer una raid. Vamos a ver. ¿A quién? ¿A quién le hacemos la raid, chicos? Vamos a ver. Valentín San Juan. No, hombre, es broma. Aunque yo creo que no es mal tío, Sergio. ¿Está Sergio? Sergio Ico. O Sergio Vegas. Sergio Ico. Sí, a Sergio. Venga, os dejo con Sergio. De acuerdo. Mandarle un abrazo muy fuerte desde Madridismo al Día. Y volvemos el lunes en principio. Pero atentos que a veces se vienen streams, ¿vale? Así en modo random. Muchísimas gracias a todos los suscriptores de la plataforma morada, seguidores de La Roja, miembros. Muchísimas gracias a todos. Abrazo fuerte y a la Madrid. Vamos a por el Celta. Chao, chicos. Ahí, atentos al canal de la plataforma roja, que se vendrán vídeos. Ahí estamos, con la raid. Vamos ahí. Vamos esa raid. Ahí va. Al lío. Mándale un abrazo a Sergio.